Amado Dios, en esta mañana donde podemos respirar aún, donde todavía estamos en esta tierra donde tú, Señor, nos das el privilegio y la bendición de servirte, te damos las gracias por todos mis hermanos y hermanas que en esta hora se dan este tiempo para poder juntos meditar en esta palabra. Te rogamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda glorificarse en medio de nosotros, en medio de este tipo de distancia que tenemos, pero que sabemos que tu Espíritu Santo está en todas partes. Te rogamos que ese mismo Espíritu de la cual bebieron tus discípulos, tú puedas en esta mañana también tocar nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y lo que tú tienes para hoy, para cada uno de nosotros y nosotras. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos enseñas, Señor. Posiblemente hay cosas que no la entendemos, pero tú eres el Dios sabio que nos hará entender todas las cosas que hoy suceden a nuestro alrededor y en el mundo entero. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y para darte las gracias y te pedimos que nos acompañes también con tu presencia. Y a cada hermano donde están en sus hogares, tú puedas también estar con cada uno de ellos. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanas y hermanos, veo que ya hay un buen número de hermanos y hermanas que ya han entrado a esta vía, y ahora les invito a abrir sus Biblias. Busquen sus Biblias ahora en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el 14 hasta el capítulo 11 versículo 1. A ver, le voy a dar unos segundos para que busquen sus Biblias. Amén, hermanos y hermanas. Bien, entonces vamos a dar lectura entonces al capítulo 10 de esta 1 Corintios, esta carta. Versículo 14 dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, os hacéis otra cosa, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 11, versículo 1, capítulo 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien, hermanos y hermanas, entonces hemos dado lectura a nuestro texto de esta mañana y ahora vamos a empezar a tener un tiempo de reflexión. Los hermanos que tienen acceso al bosquejo, ustedes se pueden dar cuenta que ahora vamos a tener como el título que le hemos puesto es Libertad propia es para la gloria de Dios. Ese es el título que le hemos puesto para el estudio de esta mañana. Bien, algunos que recién, posiblemente por primera vez o segunda vez, se han conectado a nuestro estudio, queremos decirle que venimos estudiando ordenadamente esta carta de Corintios, esta primera carta, y estamos ya en el capítulo 10, ¿no? Y sería bueno también, en pocas palabras, explicarle lo que así en concreto hemos venido analizando, meditando también en esta carta, ¿no? Habíamos dicho de que Pablo, como siervo de Dios, un hombre que ama mucho la iglesia del Señor, pues una de las maneras de llegar hacia las comunidades de fe, hacia los cristianos, era haciendo este tipo de documentos, estas cartas, y en otros momentos también lo hacía presencialmente, ¿no? Pero en esta carta en específico es una carta dirigida a hermanos y hermanas que pertenecen a un pueblo gentil, es decir, no son judíos, pero que han abrazado la fe siendo gentiles y muchos de ellos ahora congregan en un lugar, han sido enseñados como todos nosotros somos enseñados cuando llegamos por primera vez a una iglesia, nos han discipulado y posiblemente, como pasa también en nuestras iglesias, algunos no lo han entendido todo, algunas enseñanzas posiblemente no comprendieron y Pablo tiene que volver entonces a tratar algunos asuntos, pero también, como ocurre en nuestras iglesias, algunos sí entienden la palabra, pero como que aún sus comportamientos no se ajustan a lo que el Evangelio propone como una nueva comunidad. Entonces hay muchos problemas en esta iglesia de Corintios. Hemos visto a lo largo de estos capítulos, 9 capítulos, y con este el 10º capítulo, hemos visto algunos problemas pastorales, ¿no? Y Pablo trabaja pastoralmente, y hemos visto en el capítulo 1, por ejemplo, Pablo tratando el tema de la división, que hay grupos en la iglesia que generan la división, y Pablo intenta corregir eso, exhorta, y a través de en este capítulo 1 presenta también el tema de la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Frente a la sabiduría humana está la sabiduría de Dios, y se confronta con aquellos que viven su vida, se comportan con esa sabiduría,
que no está contribuyendo a la unidad, a mirar al otro como tu hermano, ¿no? Entonces, este capítulo no tiene que ver con eso. El capítulo 2, Pablo se concentra en hablar sobre el Cristo crucificado. Va a ir presentar qué significa el Cristo crucificado. Y luego también en este mismo capítulo 2 está nuevamente incluido la sabiduría de Dios frente a la otra sabiduría que es la humana, y va entonces a hablar del hombre natural, va a hablar del hombre carnal, y luego también ya en el capítulo 3 va a abordar el hombre espiritual, y va entonces a hacer la diferencia entre quiénes son los carnales, quiénes son los espirituales, quiénes son los maduros, quiénes son los inmaduros, y va a ir corrigiendo entonces, va a ir aclarando por el comportamiento quiénes realmente son los inmaduros en la iglesia. Luego de ello, en el capítulo 4, habíamos visto también, Pablo va a hablar sobre el tema del ministerio apostólico, del siervo del Señor, ¿no? Va a hablar algunos aspectos, va a hablar también de cómo padecen los siervos del Señor, que no son atendidos por la iglesia. Pablo lo dice en sus propias palabras, que hasta el momento que él escribe esta carta, algunos pasan hambre, algunos tienen sed, están desnudos, son abofeteados, no tienen morada fija, y etcétera, ¿no? Todo lo que Pablo ha vivido, como muchos siervos en aquel tiempo y hasta ahora, muchos viven también esta misma situación. Entonces, en este capítulo 4 hemos visto algunos aspectos del ministerio de un siervo del Señor. Luego también en el capítulo 5 hemos visto aquí un caso de inmoralidad sexual que dentro de la iglesia parece ser que no se ha tratado con justicia este caso, se ha pasado por alto. Los líderes responsables de manejar estas situaciones, parece ser que hay cierto amiguismo con el infractor, con el que ha cometido este pecado de inmoralidad. Entonces Pablo quiere corregir y corrige esta situación, pero amonesta también a los líderes por ser tan pasivos y por ser tan tolerantes con el pecado, ¿no? Luego en el capítulo 6 también logramos meditar, analizar los litigios, conflictos que habían en la iglesia y que eran llevados a los tribunales de la sociedad greco-romana, donde estas personas que tienen la responsabilidad de poner orden en la sociedad, entonces siempre favorecían a los más poderosos, y en la iglesia dentro de Corintios hay hermanos con mucho poder económico, mucho estatus, mucho poder político, y que aún tiene influencias en el ámbito social, político, económico, y entonces cuando se confronta con hermanos por caso de litigios, siempre los que pierden son los que tienen menor estatus, ¿no? Entonces Pablo pone en evidencia que es un tipo de injusticia en la iglesia, ¿no? Luego de ello también en el capítulo 7 Pablo aborda todo lo que tiene que ver con problemas matrimoniales, ¿no? Y ahí Pablo da consejos pastorales, sobre todo a parejas que tienen problemas en sus matrimonios, sobre todo los matrimonios mixtos, y empieza a dar ciertas consejerías para poder enfrentarse a situaciones posiblemente de violencia, posiblemente de lo que hablamos en algún momento bajo un sistema patriarcal. Muchas cristianas, mujeres sobre todo, no tenían tanta libertad como hoy en día tienen, ¿no? Las mujeres. Y entonces también se ven algunos consejos de Pablo para aquellas hermanas y hermanos que tienen este problema
en sus matrimonios que son mixtos, cómo deben resolver. Y hay un término que hemos resaltado mucho en Pablo, cuando dice que a paz nos ha llamado el Señor, y este es un principio para resolver una situación dentro del matrimonio, ¿no? Si no se pueden entender bien, si hay situaciones difíciles en el matrimonio, entonces busquemos la paz, ¿no? Y la paz tiene que ver con separarse, ¿no? Es lo que aquí en este capítulo 7 se ha visto esos casos. Y algunos casos más que ya lo hemos visto también. Luego en el capítulo 8 se abordó el tema de lo sacrificado a los ídolos, y ya se aclaró que aquí es un tema de idolatría. Detrás de un ídolo hay una especie de sistema humano, del sistema de la época greco-romano. Hay ciertas conductas de este sistema que parece ser que han ingresado a la iglesia, y Pablo los está detectando por el comportamiento de algunos hermanos. Intenta corregir esa libertad que usan algunos para pasar el límite de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, y cuando pasan el límite, entonces empieza a ser de piedra de tropiezo para algunos hermanos que no entienden esto de qué es comer lo sacrificado de los ídolos, qué es participar también en los templos paganos, ¿no? Y aquí Pablo hace todo un estudio sobre lo que es el conocimiento y lo que es el amor, ¿no? Y entonces Pablo dice que todos podemos tener conocimiento, pero hay que tener el amor, ¿no? Con el amor podemos saber utilizar también el conocimiento. Luego, en el capítulo 9, también se abordó el tema de los derechos del apostolado, ¿no? Aquí vimos también Pablo en concreto que luego que se da cuenta que al interior de la iglesia se está sosteniendo algunos predicadores itinerantes que han ingresado a la iglesia de Corinto, están dando un servicio, pero el trato no es justo porque a Pablo no lo está sosteniendo la iglesia. Y luego que Pablo argumenta desde la palabra del Señor, desde las enseñanzas de Jesús, que no se está haciendo un trato justo, que el que predica la palabra debe vivir también de la palabra, y con Pablo se ha hecho una discriminación, y Pablo luego que los ha exhortado les ha dicho que es su derecho, pero a pesar de ello Pablo va a renunciar al derecho, teniendo en cuenta también que había ciertas iglesias y hermanos que estaban sosteniendo este ministerio de Pablo, aún en diferentes iglesias que él ha ido movilizándose para poder supervisar, para poder llevar esta palabra a muchos hermanos y hermanas gentiles. Pero luego de ello entramos ya al capítulo 10 y se retoma el tema de la idolatría. La semana pasada se vio esto de las amonestaciones contra la idolatría, y aquí se puso como ejemplo a Israel. Pablo cita desde el versículo 1 hacia el versículo 13, hace una especie de memoria de la vida de Israel, de cómo también ellos bebieron del alimento espiritual, de la roca espiritual, y algunas cosas Pablo ha cristianizado, ¿no? Y luego de ello pone como ejemplo para que no cometan los mismos errores que cometieron también los israelitas, ¿no? Entonces, en este capítulo 10 del 1 al 13, la semana pasada se analizó, y hoy vamos entonces a entrar al último bloque de este capítulo 10, que sigue teniendo como hilo conductor el tema de la idolatría. Amén, hermanos y hermanas. Hemos tratado de resumir todo lo que hemos venido estudiando, y esperamos para aquellos que recién se conectan a nuestro estudio bíblico de los domingos pueda haberlo ayudado para ahora entrar a nuestro tema de hoy día. Y bueno, y ahora vamos entonces a entrar a nuestros
versículos que tenemos. Como ustedes pueden darse cuenta, son bastantes versículos. Espero poder concluir, ser lo más, diríamos, preciso. Espero que las palabras, los términos que utilice yo pueda contribuir para que usted entienda este último bloque del capítulo 10. Bien, entonces vamos a entrar a nuestro texto. Vamos entonces a tener una introducción de cortos minutos. Vamos a resumir esto así, ¿no? En esta sección, Pablo va a iniciar su mensaje apelando a la sensatez de los corintios. Y eso usted lo va a verificar en el versículo 15. Entonces ahí está, ¿no? Pablo empieza hablando de la sensatez de los corintios. Asimismo, va a advertirles, después de todo lo que ha venido hablando desde el versículo 1 hasta el 13, el tema de la idolatría, de lo que significa esa idolatría en contexto, que deben huir de la idolatría, ¿no? Entonces el versículo 14 es un imperativo, ¿no? ¿Y por qué? Porque las consecuencias de ese comportamiento que han tenido los judíos y que lo llevó a la muerte, muchos murieron porque no obedecieron el mensaje que el Señor les daba. Entonces Pablo, luego que les ha aclarado eso, ya en este versículo 14, algo de eso quiere concretizar. Huyan de la idolatría para que no sufran las consecuencias como los israelitas sufrieron por la desobediencia a la palabra del Señor. Y luego de ello ya, todo esto, desde el 1 al 13, tiene que ver, va a aterrizar ahora con este bloque que es cuáles son sus implicancias, en concreto la implicancia de caer en la idolatría es que se va a romper el parentesco con Dios. Entonces, tiene su consecuencia, sí, romper el parentesco con Dios. Entonces, en este bloque de nosotros, de eso vamos a hablar, ¿no? Cómo se pone en riesgo el parentesco con Dios cuando no se obedece las palabras que ya se han venido diciendo de atrás. Y luego Pablo va a ser reiterativo en algunas cosas que se dijo anteriormente, ¿no? Entonces, Pablo se dirige entonces a estos cristianos liberados de Corinto para decirles del riesgo que implica participar en comidas culticas que se asocia con los demones, poderes espirituales inferiores, que hace incompatible participar de la mesa del Señor. Entonces, estos términos de demones lo veremos luego en algunos versículos que se habla de ello también. Entonces, dentro de este bloque que tenemos, vamos a ver esto de las comidas culticas, cómo se le ofrece a los demonios, algunos sacrificios, lo vamos a mirar meditando en los versículos que vamos a continuar. Bien, luego de esta introducción corta a nuestro relato, vamos entonces a meditar con ustedes. Esperamos que todos estén con la Biblia en sus manos. Si usted puede tomar nota, hágalo. Vamos entonces a resaltar, ¿no? El versículo 14, la oración es una oración en imperativo, ¿no? El verbo huid está en imperativo. Entonces el lenguaje de Pablo es bastante cercano, está cargado de un amor ágape, porque dice amados míos, está cargado del amor ágape. Ese amados es ágape. Pero tampoco Pablo habla con amor, pero no pierde la autoridad, por eso que le habla imperativamente, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Pablo es un siervo con mucho amor, pero también con mucha autoridad para querer corregir algo que no estaba bien en la iglesia del Señor. Entonces, a partir de ahí para adelante, Pablo va a retomar algunos temas ya tratados, el tema de la unidad versus la división,
Vamos a ver metafóricamente cómo se habla de esa unidad. También vamos a ver metafóricamente qué es la comunidad. También la idolatría que está presente ahí, los sacrificados a los demonios. Y luego finalmente vamos a ver lo que se llama la libertad propia y también sus consecuencias cuando no se sabe usar esa libertad. Entonces, continuamos con el versículo 15. Ya en el versículo 15 resalta esta palabra, dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, ¿no? Entonces aquí Pablo utiliza esa palabra sensato. Krinate es el término griego, es un adjetivo que también significa prudente o inteligente, ¿no? Entonces, Pablo, ¿cómo está hablando Pablo, no? Dice, como a inteligentes, como a prudentes voy a hablarles, ¿no? Y luego utiliza el verbo juzgar en su forma imperativa, ¿no? Dice, juzgad vosotros lo que digo. Entonces aquí esta expresión, juzgad vosotros lo que digo, entonces ese juzgar, que también en el griego viene del verbo krino, que también significa no solo juzgar, sino decidir, hacer diferencia, llamar a juicio. Es decir, a partir luego del 16 hacia adelante, Pablo espera que estos hermanos y hermanas a la cual le dice, mira, le voy a hablar como personas prudentes, inteligentes, sensatas. Espero que ustedes reaccionen, ¿no? Cambien de actitud, ¿no? A partir del 16 para adelante, entonces vamos a ver de qué cosa Pablo va a tratar de persuadir, de corregir, de amonestar, para que cambien sus comportamientos. Entonces veamos ahora, desde el versículo 16 al 18, vamos a leer todo ese versículo para luego ir analizando versículo por versículo. Entonces, del 16 al 18 dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Entonces, en estos 3 versículos vamos a analizar y vamos a ver aquí algo que le puse en el bosquejo, ¿no? Sensatez para vivir en comunión en el cuerpo de Cristo. Es todo este bloque del 16-18, ¿no? Entonces, si ya dijo sensato en el versículo anterior, en el 15, entonces diríamos sensatez para vivir en comunión en el cuerpo de Cristo. Y veamos ahora el versículo 6, cómo esto tiene sentido en la expresión que yo les acabo de decir. El versículo 16, ustedes se puedan dar cuenta, es una referencia a la cena del Señor, que nosotros le llamamos la Santa Cena, ¿no? Primero, la copa de bendición, ¿no? Que está relacionado, ¿no? Con la comunión de la sangre de Cristo. Luego, el pan que partimos, que está asociado a la comunión del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, son elementos que nos hacen recordar a la cena del Señor, cuando Jesús se despedía de sus discípulos, ¿no? Que están en los evangelios, esta cena, ¿no? Y que Pablo luego lo va a trabajar esto de la cena del Señor en el capítulo 11 de Corintios. Ahí lo va a trabajar, va a hablar sobre eso, pero aquí hace mención por el tema de la comunión que aparece ahí, ¿no? La palabra comunión se repite 2 veces ahí y luego lo veremos más adelante también. Entonces, no hay que perder de vista el término comunión, ¿no? Comunión de la sangre de Cristo, comunión del cuerpo de Cristo, ¿no? Ese término es importante porque ese término es lo que le llamamos nosotros, en el griego es
la koinonía, ¿no? La koinonía. Y esa koinonía que significa no solamente comunión, sino compañía, participación, solidaridad, ¿no? En eso hay que también tener presente en la cena del Señor, ¿no? ¿Hay comunión? ¿Hay o no hay comunión? Nos preguntamos en nuestras iglesias de hoy en día cuando participamos de la cena, ¿hay comunión en la iglesia? ¿Hay participación de todos? ¿Hay solidaridad en esta iglesia? Entonces, eso habrá que meditarlo, y de eso más o menos Pablo está tratando de hacer para hacerlos pensar a ellos qué es la comunión, ¿no? Y cuando hablamos de comunión, Pablo ya lo dijo en el capítulo 1 de este Corintios, en el versículo 9, dijo algo de la comunión. Y le voy a leer lo que dice, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ya Pablo había hablado algo, pero esta comunión dice por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Es decir, cuando el Señor llamó a los hermanos y a nosotros nos llamó el Señor, nos llamó y luego nos llamó, pero para estar en comunión, es decir, para estar en buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa comunión tiene que ver con buena relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que hay que recordar, y aquí Pablo ha vuelto a tomar el tema de comunión, pero ahora para concentrarse en la comunión no solo con Jesucristo, sino con la comunión de los unos con los otros, ¿no? Y debemos entonces tener presente esto de la comunión. Pero también debemos tener memoria qué cosa es la comunión para otros apóstoles del Señor, ¿no? Por ejemplo, para Juan, en su primera epístola de Juan, en el capítulo 1, Juan también emplea ese término de comunión. En el versículo 6 y 7 voy a leerles, dice así, para concentrarnos en la comunión, ¿no? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Juan también utiliza este término comunión. Pero miren cómo dice el 6. Si hablamos, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo y nuestro comportamiento, nuestro andar es tinieblas, es mentira, y no practicamos la verdad, dice, entonces, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, andar en comunión es comportarse a la altura del Evangelio de Jesucristo, no andar en tinieblas, no ser mentirosos y practicar la verdad, diríamos en este texto lo que está diciendo Juan. Entonces, todo el que está en comunión con el Señor tiene que tener un comportamiento correcto conforme se le ha enseñado desde las Escrituras, ¿no? Porque todos los que andamos en luz, entonces también esos que andamos ahora en luz, que ahora habla en plural, ya no es uno, sino toda una comunidad, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Ahora, la comunión no solamente es con el Señor. Aquí Juan ya dice que la comunión es los unos con los otros. En pocas palabras, entonces,
La comunión entre hermanos es llevarnos bien, tener buenas relaciones, ¿no? Ser solidarios, saber cómo participamos en la comunidad, pero a la manera que el Señor quiere que lo hagamos dentro de una comunidad de fe que tiene un comportamiento distinto al mundo. Entonces, eso es lo que más o menos está en el versículo 16. Luego de ello, vamos a conectarlo con el versículo 17. Dice así: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora hay una metáfora aquí, si ustedes se han dado cuenta. Entonces, uno solo el pan, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Introduce el tema del pan, el tema del cuerpo, ¿no? Entonces aquí, para hacer referencia que esta comunidad cristiana de Corintio, como todas las comunidades cristianas en diferentes partes del mundo en aquel tiempo, son comunidades que le llamamos que es el cuerpo de Cristo, diríamos, ¿no? Es decir, es una comunidad cristiana que está unida, una comunidad cristiana donde no hay excluidos, una comunidad cristiana donde todos se alimentan dentro de la comunidad. Por eso dice uno solo el pan, y luego en la parte final dice todos participamos de aquel mismo pan, ¿no? Es decir, en la comunidad uno se alimenta, en la comunidad uno recibe la palabra, es en la comunidad donde uno se edifica, es en la comunidad donde uno va a crecer, ¿no? No es en lo solitario, como a veces algunos creen que salir fuera de la comunidad, ahí su vida es mucho mejor. Ya no necesito de una comunidad de fe, ¿no? Algunos creen que no necesitamos estar en una comunidad y viven un cristianismo muy individual, ¿no? Pablo va a corregir esto, ¿no? De no pensar así. Si uno es parte del cuerpo de Cristo, entonces ahí es donde se va a alimentar, ahí va a recibir el pan espiritual. Algo de eso está tratando de decir Pablo. Y cuando dije que es una comunidad donde no hay excluidos, Pablo lo va a decir en Gálatas capítulo 3:28, esta expresión que ustedes muchos ya lo conocen. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ya esta manera de vivir en comunidad, de donde no hay excluido, ya era una manera de vivir no solamente en Corinto, donde Pablo ha enseñado, sino en muchas iglesias ya Pablo ha ido con este mismo mensaje: vivir en comunidad, vivir como uno en Cristo Jesús, ¿no? Pero en Corintios parece ser que el problema es ese. Entonces, ¿cuál es el problema? Como lo hemos visto ya en el capítulo 1, también en algunas partes lo hemos resumido hace unos minutos. Dentro de la iglesia habían algunos que tenían cierto poder, estatus todavía fuera de la iglesia, eran personas muy importantes, pero que ahora están en la iglesia, han abrazado la fe, pero sus comportamientos no están contribuyendo a esa comunión, a esa unidad en la iglesia. Y lo hemos identificado en los capítulos anteriores como los nobles, los poderosos, los que tienen sabiduría del mundo, ¿no? Aquellos que diríamos son los soberbios también, que ya se dijo anteriormente, que están hinchados, inclusive también dice Pablo, en algún momento lo dice en uno de los capítulos, ¿no? Entonces parece ser que ese era un problema en esta comunidad de Corinto, ¿no? La actitud, el comportamiento de algunos que tienen conocimiento de la palabra, pero que aún no han madurado
dentro de la comunidad de fe. Por tanto, entonces, en este versículo 17 se resalta el tema de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. Y de este cuerpo se alimentan los miembros que pertenecen al cuerpo. Amén, hermanos y hermanas. Entonces, luego de ello nos conectamos con el versículo 18. Y el versículo 18 prácticamente viene a ser como una puerta que se vuelve, una nueva puerta que hay que abrir para luego entrar con otro tema, ¿no? Diríamos, ¿no? El 18 es una especie de puerta que se nos abre y Pablo entra ahora con otra temática, ¿no? Por eso lo menciona a Israel. Según la carne dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de lo sacrificado no son partícipes del altar. Entonces, de que los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, luego lo vamos a ir mirando en los siguientes versículos ya en otro bloque, ¿no? Veamos entonces el siguiente bloque, ahora desde el 19 hasta el 33, que es un bloque, todo el bloque completo. Luego también de ese bloque completo vamos a subdividir en bloques para analizar algunas situaciones dentro de estos versículos. Veamos el subbloque del 19 al 22, ¿no? Voy a leer primero el 19, luego vamos a ir relacionándolo con el 20, 21 y 22. Amén, hermanos. Esperemos que usted esté mirando su texto y tomando nota algunos datos, algunas precisiones que le estoy alcanzando. Veamos el 19, voy a leerles. ¿Qué digo pues? Está en preguntas, ¿no? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Entonces, vuelve ahora a retomar lo que ya en el capítulo 10 se ha hablado, en los inicios de 1 al 13, pero también retoma lo que dijo en el capítulo 8 cuando se trató del tema de la idolatría. Y este tema de las viandas que se sacrifican a los ídolos. En el capítulo 8, versículo 4, dice así el texto para hacer memoria de lo que ya se analizó anteriormente. Nos dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios, ¿no? Eso es lo que hay que resaltar el 4. Luego el versículo 6 también es necesario volver a resaltar lo que dijo Pablo. Dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, este versículo 8, Pablo afirma en el contexto de la idolatría, porque el capítulo 8 es el contexto de la idolatría que ha venido hablando en el 8. Esto hay que resaltar nuevamente en esta parte que vamos a analizar. Dice, solo hay un Dios, el Padre, un Señor, Jesucristo, ¿no? Vamos a tenerlo presente para luego entrar al versículo 20. En el versículo 20 voy a leerles ahora, dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta ahora que aparecen los demonios, ¿no? Y posiblemente usted esté pensando, ¿qué hace aquí este término, no? Y aquí es bueno analizarlo dentro de su contexto, ¿no? Si está hablando de la idolatría, entonces el contexto ahora del término demones o demonios está en el contexto de la idolatría. Debe usted darse cuenta que Pablo aquí no está hablando de lo que tienen posesión demoníaca,
Pablo aquí no estamos tratando temas de liberación de los poseídos. No se está tratando de eso como se hace en los evangelios, ¿no? Sino Pablo está tratando de hablar en este contexto de idolatría. Ha presentado ahora a los demonios porque algo hay detrás de los demonios, ¿no? O algo hay detrás de los ídolos, pero algo hay también detrás de esos demonios que Pablo está presentando aquí de una manera interesante que lo tenemos que analizar ahora, ¿no? Fíjense que Pablo conocía el Antiguo Testamento y es posible que Pablo había tenido en cuenta en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, él habría encontrado esto también, fíjense. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Parece ser que Pablo conocía este texto y aquí algo de eso tiene relación, ¿no? Es decir, que ya los judíos también conocían y que hablaban así y entendían también que se sacrifica a los demonios y no a Dios, pero se sacrifica a los demonios es sacrificar a los dioses de los pueblos que no era el pueblo de Dios, ¿no? Eso está más o menos relacionado con lo que vamos a hablar. Pero antes de ello, hay que tener entendimiento entonces, cuando ya se habla de este término, entonces los demonios refieren entonces a los dioses de los gentiles. A eso se está refiriendo Pablo, ¿no? Que ustedes están sacrificando a sus dioses. Y el lenguaje que está usando Pablo para los gentiles es, vamos a decir así, que ha puesto, diríamos, una palabra que para su contexto puede significar, diría, muy fuerte para ellos decir, mira, tus dioses son demonios, ¿no? Por decir así. Como hoy en día alguien diría a un hermano, cuando uno no se comporta bien, uno dice, oye, tú eres del diablo, dice, ¿no? Entonces, muy ofensivo decir eso a un hermano, ¿no? Oye, tú tienes un espíritu de error, como una vez un hermano se expresaba así de otro hermano, ¿no? Porque a veces no coincidían las interpretaciones y uno acusaba al otro, tú tienes un espíritu de error, ¿no? Entonces, por no decir tú tienes demonio, ¿no es cierto? Entonces, decir eso, pues, también es para el tiempo, para la época, para esta cultura gentil, era ofensivo también, ¿no? Pero ese es el término que está usando Pablo, ¿no? No voy a entrar a muchas cosas porque este es un tema bastante grande, pero decir lo que acabo de decir, de que los demonios, entonces Pablo se refiere que son los dioses de los gentiles. No estoy diciendo que no haya un mundo espiritual invisible. Eso no estoy diciendo. Hemos dicho hace unos minutos, hemos dicho que hay que leer las palabras en su contexto. Y la palabra demonio aparece en el contexto de idolatría. Entonces hay que ver qué sentido tiene demonio dentro de la idolatría. Y eso es lo que vamos a intentar ahora a poder analizar, profundizar también con ustedes, hermanos. Entonces, Pablo demoniza a los dioses venerados por sus contemporáneos gentiles y se coloca ahora en franca oposición a las creencias y prácticas del sistema religioso hegemónico de la civilización greco-romana. Eso
es lo que podemos entonces concluir con esta parte, ¿no? Entonces, Pablo rechaza cualquier posibilidad de que un cristiano tome parte en las celebraciones culticas entre los gentiles. Y eso tiene sus implicancias. Participar tiene implicancias. Y eso es lo que Pablo está tratando de que los hermanos no caigan en esa tentación, que luego vamos a ver la tentación, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también, entonces, que se había hablado ya en el capítulo 8, que estos sacrificios a los ídolos realmente no es nada, ¿no? No es nada. No debemos nosotros a veces concentrarnos mucho en un punto cuando debemos concentrarnos en algo mucho más importante, ¿no? Como ya se dijo en el capítulo 8, a veces nosotros nos queremos concentrar en un punto y perdemos de vista algo que es más importante, ¿no? De lo que es el ídolo y la comida a los demonios, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del ídolo? ¿Qué hay detrás del demonio? Entonces, detrás de ello hay comportamientos anticristianos que no están contribuyendo en fortalecer la comunidad de fe que es Corinto, ¿no? ¿Y cómo es eso? Claro, porque algunos creyentes que participan en estos cultos están dando validez, validez entonces a que esos dioses también deben ellos tenerlo en cuenta dentro de su manera de vivir la fe, ¿no? Entonces, pero no es eso solamente, sino que los comportamientos frente a los dioses son comportamientos anticristianos. Y uno de los comportamientos que hemos hablado varias veces es, por ejemplo, la discriminación, que es un comportamiento que el ídolo, que los demonios aceptan, ¿no? Diríamos así, es la ofrenda de acción, de comportamiento, que los ídolos se agradan, diríamos, de ese tipo de personas, ¿no? Y eso es una práctica del mundo, ¿no? La discriminación. También la inmoralidad sexual, que habíamos visto también, como que eso le agrada a ciertos dioses también, ¿no? Eso también se vio, que en algunos templos paganos había inmoralidades sexuales, y eso es porque se lo pedían sus dioses, ¿no? Pero también esta práctica de la manipulación también es una ofrenda a los demonios, diríamos, ¿no? Estoy tratando de un poco de tratar de relacionar esto del comportamiento humano frente a los demonios, ¿no? Y cómo eso afecta a la iglesia, ¿no? Entonces, lo que para esos demonios no es malo, la manipulación, no es malo que manipulen a los demonios, que manipulen a los ídolos, porque los ídolos son manipulables, no, pues no hablan, no corrigen. Entonces, esas prácticas van entrando a la iglesia, ¿no? La manipulación. Y otro término es, otro tema también es la injusticia también que hay en el mundo. También en la iglesia van entrando esas prácticas que no contribuyen a la unidad de la iglesia. Entonces, caer en esa tentación de volver a esos ídolos, a esos demonios, es volver a sus prácticas mundanas, ¿no? Y eso es un atentado frente a los valores fundamentales que Pablo está tratando y sigue insistiendo en que esos valores fundamentales deben prevalecer en la iglesia frente a los valores de la sociedad jerárquica, autoritaria, explotadora, de esta ideología dominante que es la greco-romana, ¿no? Y que utiliza las religiones para reproducir dentro de este sistema religioso estas prácticas anticristianas, ¿no? Por tanto, entonces, eso no ayuda a la comunión dentro de la comunidad cristiana, ¿no?
Entonces, por lo visto, entonces, los miembros de la iglesia que gozan de una condición social más acomodada en la iglesia de Corinto, tienden a comportarse en forma dominante dentro de la iglesia con estas prácticas que eran normales en el sistema greco-romano, ¿no? Y eso es lo que más o menos se ha venido tratando de corregir desde capítulo 8, la superioridad espiritual que estos nobles, poderosos, ahora que se creen sabios y entendidos, ¿no? Que le hemos llamado los que tienen una superioridad espiritual, como que no está mal participar de esos cultos a esos dioses, a esos demonios, a esos ídolos, ¿no? Esa es un poco la idea en esta parte de este versículo 20 también, ¿no? Amén, hermanos, ¿estamos ahí? Bien. Entonces, si yo tendría que relacionar estas prácticas de aquel tiempo con la práctica de ahora, yo tengo dos ejemplos de lo que pasa hoy en día en nuestra realidad, en nuestro tiempo, en este momento de crisis, de pandemia. Es, por ejemplo, el comportamiento de algunos bancos. Por ejemplo, el banco Banbif, ¿no? Donde muchas personas tienen hipotecados sus casas y no pueden pagar por esta situación que vivimos. Y muchos peruanos están en esta situación y se esperaba que los bancos, todos los bancos puedan congelar esas deudas, pero no todos los bancos están haciendo eso. Pero miren cómo en este sistema en que vivimos todavía hay esta práctica que en el tiempo de Pablo existía, ¿no? Cómo algunos poderosos están en el mundo y han perdido toda sensibilidad, prácticamente no saben lo que es la solidaridad. Fíjense, este término de ahora, de la solidaridad ahora, era un término que se utilizaba también en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo, miren, los poderosos eran solidarios con los poderosos, pero no con las personas menos pudientes, los esclavos, no eran solidarios con ellos, ¿no? La solidaridad que Pablo plantea es una solidaridad donde es horizontal la solidaridad. Entonces, parece ser que esa práctica de aquel tiempo, cuando miramos estos bancos, es así, es una solidaridad que solo se ayudan entre los poderosos, pero ante la carencia de los pobres, de aquellos que han perdido trabajo, aquellos independientes que no tienen para poder pagar un dinero, un préstamo hipotecario, ¿sabe qué hacen algunos bancos como el Banbif, por ejemplo, que es en la cual tengo mayor conocimiento? Le ha puesto impuesto más porcentaje impuesto a lo que ya estaba el impuesto prorrateado. A todo ese bloque le han puesto impuesto y lo ha dividido nuevamente en partes, donde en cada mes hay que pagar más cantidad ahora y al final uno termina pagando un montón de dinero, cosa que afecta siempre a los más vulnerables, que son los que se han quedado sin trabajo. Este tipo de comportamiento no solidario era también una práctica ya en el tiempo de Pablo, ¿no? No todos eran solidarios, y si eran solidarios solo son entre los poderosos. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y posiblemente hay algunos ejemplos más, ¿no? que están eso en la sociedad. Pero hay un ejemplo más en lo cotidiano, ¿no? Cuando uno va a los mercados, muchos que hemos ido a los mercados, como hemos ido con poca economía, algunos ajustándose y algunos en situaciones críticas, pero ¿qué han hecho los vendedores? Han subido el precio del pollo, el precio del huevo, ha subido muchos productos, han elevado sus precios y eso perjudica a los que no tienen trabajo, a las personas que ni siquiera le llegó el bono económico, ni le llegó ningunos víveres de la municipalidad, no le llegó nada. Pero cuando van a los mercados, algunos aún no han entendido qué significa ser solidario entre los peruanos. Entonces, miren que también se da en el extracto mucho más,
diría, en otro extracto, ¿no? Ya no entre los poderosos, sino más abajo también se da esta insolidaridad, ¿no? Uno que vende pollo, huevo, no será rico, pues, pero ¿cómo puede atentar contra un hermano, un ciudadano peruano pobre que no tiene, le va a elevar los precios? Porque ya tiene su ganancia, ¿no? Entonces, este comportamiento, diríamos, es un comportamiento que es un sacrificio a los demonios. Su comportamiento es un sacrificio a los demonios, ¿no? A los demonios. ¿Cómo con el comportamiento están ellos siendo uno con los demonios? En pocas palabras es lo que intento decir, ¿no? Puede sonar a veces un poco duro, pero es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Ustedes son uno con el diablo, son uno con los demonios, diríamos, ¿no? El término claro es demonio, no diablo, ¿no? Bien. Luego de ello pasamos al versículo 21 y 22. Vamos a mirar estos dos versículos. Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, vemos ahora, ¿no? La copa del Señor, la copa de los demonios, ¿no? No se puede participar para el Señor y para los demonios, ¿no? Aparece nuevamente el término demonios nuevamente, pero ¿en qué contexto? En el contexto ahora, como hemos venido hablando, ¿no? Si hemos hablado de cómo en la cena debe haber comunión, entonces Pablo vuelve a trabajar esto ahora para hablar de la mesa del Señor, que cuando uno se acerca a la mesa del Señor, entonces ¿cómo uno se acerca? ¿Habiendo participado de la mesa de los demonios? Eso me hizo recordar a lo que una vez Jesús lo enseñó en una parábola en Lucas capítulo 16, ¿no? Versículo 13. A ver, busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 16, versículo 13, dentro de la parábola del mayordomo fiel. En ese contexto, Jesús habla en el versículo 13, dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Entonces, un siervo, claro, en el contexto también de Lucas, el siervo es como un trabajador, ¿no? Alguien que trabaja para un poderoso, un amo, ¿no? A un señor de la época, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja para un señor que es su amo, no puede servir a dos amos, ¿no? Sino a uno. Por eso en la parábola es el mayordomo fiel, ¿no? Entonces uno tiene que ser fiel a ese amo, ¿no? Entonces, y Jesús habla de eso en ese contexto. Dice, un siervo o ningún siervo puede servir a dos señores. O aborrece a uno y ama al otro. Estima a uno, menosprecia. Pero no se puede servir a la vez a dos señores. Y cuando dice a Dios y a las riquezas, esa palabra riquezas en el griego es al dios Mamón, ¿no? Al dios Mamón, al dios de la riqueza, ¿no? Fíjense que ya en el tiempo de Lucas, en el mundo gentil, hablar de las riquezas, ¿no? Cuando una persona estaba afanada en las riquezas, detrás de ello, ¿quién había? El dios Mamón. Por eso hay que tener en cuenta que Pablo también, cuando habla aquí de los demonios, algo de eso está queriendo decir, ¿no? Entonces, cuando uno es parte de una comunidad y en esa comunidad todos tienen la misma fe, todos tienen la misma doctrina, todos saben cómo deben comportarse, no pueden pues ser parte de servir a esa comunidad y servir a Dios y también irse a los templos paganos y servir a los demonios, ¿no? No se puede hacer eso.
Entonces, diríamos en el lenguaje muy coloquial, no se puede jugar a dos cachetes, ¿no? No se puede jugar a dos cachetes. No podemos ser ambiguos tampoco, ¿no? No se puede ser. Aquí no hay ambigüedad tampoco. Aquí hay una decisión. He decidido seguir a Cristo, pero para seguir a Cristo, ¿qué implicancias hay? Que debo rechazar, debo romper con el otro, ¿no? Diríamos con los demonios. Pero no es pelea solo con el demonio, no es una lucha con el demonio, sino con el comportamiento que no es cristiano. De eso estamos hablando, ¿no? Y de eso está hablando aquí, ¿no? Entonces, el hacer eso, es decir, hacer eso de jugar aquí, jugar allá, jugar con dos, ¿no? Como un picaflor, ¿no? Diríamos en el enamoramiento, uno enamora a uno, enamora a otro, está jugando, ¿no? A dos, a ver, ¿no? Eso también no es bueno, ¿no? No es bueno, no es agradable, ¿no? Nosotros juzgamos eso, no es bueno eso. Eso no está bien, no es correcto, no es ético, decimos también a veces, ¿no? Entonces, hacer eso, ¿qué implica? Implica lo que dice el 22, estamos provocando a celos al Señor, ¿no? ¿Y cómo termina? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? Miren qué dice Pablo. Ah, te crees fuertecito. Ah, te crees envalentonado. Porque como el Señor no está presente, tú ya no subestimas al Señor. Entonces, no hay que subestimar al Señor. En pocas palabras, si hay algunas personas que aún tienen un comportamiento como el mundo, no crea que el Señor no se da cuenta. Es tiempo de romper con el mundo. Es tiempo de romper con los demonios. Romper con prácticas demoníacas, lo voy a decir más adelante yo, ¿no? Entonces, de eso más o menos se está hablando, ¿no? Ahora, luego de ello pasamos a un bloque pequeño más. Del 23 al 26 hay un bloque también interesante que vamos ahora a seguir analizando. Todavía tenemos tiempo, todavía hay tiempo. Entonces, voy a leer el versículo 23 hasta el 26. Ya lo hemos leído, pero en este bloque pequeño también, hay una idea que me gustaría que ustedes también lo anoten, ¿no? Es, la libertad es para edificar a la comunidad. Voy a hablar de la libertad entonces, porque somos libres en Cristo Jesús, pero mi libertad es para edificar a la comunidad, que hemos dicho ya en los versículos anteriores, que la comunidad es una comunidad cristiana, es el cuerpo de Cristo, que tiene una característica diferente al mundo, donde sus valores son valores que se contraponen a los valores del mundo, que su vivencia, su ética cristiana va contra todas estos comportamientos demoníacos, que luego lo voy a decir más adelante, comportamientos que dividen a la iglesia, que no son sanos para la iglesia. Entonces, esa libertad voy a hablar ahora, en los versículos siguientes. Amén. Versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ya en los capítulos anteriores, en el 8, se ha hablado algo también de esto de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya hemos hablado también de eso. Pero Pablo aquí vuelve, insiste ahora en este nuevo tema de la idolatría, de los sacrificados, los ídolos, la participación de muchos creyentes a diferentes reuniones que tienen los gentiles en sus templos,
donde no solamente tiene que ver con comer de los alimentos, sino también ahí dentro de los templos se ha dicho que habían salones donde se daba pues servicio de salud, también se daba servicio de los baños termales, que ya se dijo eso también, donde ahí todos esos salones estaban relacionados a dioses, ¿no? No es solamente que me voy a dar un baño termal, sino eso está relacionado a un dios. La medicina está relacionada a otro dios y así, ¿no? Eso tenía que ver con los templos paganos. Entonces, ahora Pablo va a hablar de esa libertad. Entonces, tenemos libertad para poder hacer muchas cosas, sí, pero esa libertad que yo tengo debo saber usarlo. No todo conviene hacerlo, es decir, yo debo usar bien mi libertad. Todo accionar mío, con la libertad que tengo en el Señor, Pablo le está diciendo, no todo lo que ustedes hacen está edificando al cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, no todo lo que ustedes hacen y no todo lo que ustedes dicen edifica. Más bien, rompe, obstruye. No todo lo que ellos están haciendo y diciendo, porque no solamente dicen, sino hacen y dicen, está perjudicando a la comunidad. Entonces, la libertad propia, esa libertad que tenemos, esa libertad no es pensar y actuar para uno mismo, sino en favor de los otros también, ¿no? No se trata de pensar en mí solo y a lo demás no me importa lo que pase, ¿no? Esa es un uso de la libertad que no es buena y agradable delante del Señor. Y eso ya lo dijo atrás, ¿no? Cuando se hablaba del conocimiento, ¿no? Que el conocimiento es bueno, pero se necesita el amor con el conocimiento, porque no todo edifica, ¿no? No por tener conocimiento, ser entendido en una cosa no quiere decir que eso va a edificar a todos, porque el comportamiento de uno se echa abajo todo el conocimiento que uno puede tener. Versículo 24. ¿Qué dice ahora en el versículo 24? Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, fíjense que eso que decía arriba de, pero no todo edifica, ahora el 24 está conectado. Dice, no, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, en la comunidad, ¿qué es lo que se enseñaba? Se enseñaba a que nosotros, los que tenemos el conocimiento, la sabiduría de Dios, los que tenemos el Espíritu del Señor, estamos llamados a no buscar nuestros propios beneficios personales, que pueden ser válidos, que pueden ser legítimos, mi deseo, ¿no?, de prosperar, mi deseo de tener buenos estudios, pero que a veces eso que tenemos, a veces no son bien usados dentro de la iglesia del Señor. A veces lo usamos para menospreciar, para discriminar, y esas son prácticas demoníacas, como algo de eso estaba hablando y voy a seguir insistiendo con eso. Entonces, no los corintios, algunos poderosos, porque son los poderosos, son los nobles, hermanos que son con mucho estatus en la iglesia, esos son los que están yendo a esos cultos paganos, a esas reuniones paganas que son prácticas, detrás de ellos están los ídolos y los demonios, ¿no? Entonces ese comportamiento es muy egoísta, diríamos. Entonces Pablo introduce esta idea: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Está bien, pues los corintios han comido carne, están bien alimentados, pero ¿quiénes? No todos, sino esos poderosos, porque ¿usted cree que a una fiesta gentil invitaban a los pobres? No, solo van los poderosos. Entonces, mientras ellos habían comido bien,
¿no? Y el hermano que no estaba bien alimentado, ¿no? Y todavía posiblemente decía, pero fácil, vamos a esa reunión, come, ahí hay comida, ¿no? Y Pablo pues va a atacar este tipo de comportamientos en la iglesia, ¿no? No hay que buscar tu beneficio a ti solamente, sino busca el del otro. ¿Qué es lo mejor para el otro? Diríamos, ¿no? Entonces en el cuerpo de Cristo no puede haber ese tipo de individualismo, diríamos, o comportamiento. Debe haber reciprocidad y solidaridad. Entonces aquí volvemos con estos dos principios importantes que ya hemos venido hablando a lo largo de varios capítulos dentro de nuestro estudio, la importancia de la reciprocidad y la solidaridad en la comunidad cristiana, ¿no? Yo debo pensar en el otro, yo debo ser solidario con el otro, ¿no? La reciprocidad en que ambos nos beneficiamos. En la comunidad todos nos necesitamos, todos nos debemos beneficiar, pero no es justo cuando algunos tienen hambre y otros han comido, por ejemplo. En este contexto de pandemia, ¿está bien que algunos hermanos no tengan que comer y otros están bien comidos? ¿Es justo que en la iglesia donde hay una buena cantidad de dinero acumulado durante años, solo se comparte con un grupito porque esa es mi gente, ellos son los que me han apoyado para yo ser un líder, un directivo en la iglesia? Y al otro, ¿qué me importa el otro? El otro nunca concuerda conmigo, ese otro siempre está cuestionando mi trabajo, siempre está ahí mirando que yo no hago bien las cosas. Eso es un comportamiento demoníaco, por ejemplo. No se puede hacer eso. Eso es discriminar. Eso es no ser solidario y no ser recíprocos también, ¿no? Entonces, debemos edificar al cuerpo, pero buscando el bien de toda la comunidad. Esa es la idea hasta ahora, ¿no? Paso al 25, dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En esos dos versículos se usa la libertad, pero las decisiones no deben atentar contra la conciencia de otros. Aquí entramos con el tema de la conciencia, ¿no? Es decir, entonces, que la libertad que tenemos, libertad para decidir, sí, pero las decisiones no deben atentar contra la conciencia de otros, ¿no? Entonces, como dije hace unos minutos, que en los templos se llevaban, de los templos salían los animales que habían sido sacrificados a los ídolos, y como habíamos dicho, a los demonios luego, eran llevados a las carnicerías, y esos hermanos que eran débiles en la fe y también su conciencia, no tenían el conocimiento pleno de lo que Pablo ha venido hablando desde capítulos atrás. Hay que cuidar a ellos hasta que estén firmes, a que estén maduros, porque realmente la carne no era un problema. Ya habíamos dicho eso, que la carne no era el problema, sino el problema es el comportamiento idolátrico que ya se dijo anteriormente, ¿no? Y finalmente, por eso el 25 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿no? Pero algunos hermanos que aún no han llegado a la madurez, el entendimiento de la palabra, ellos aún no entendían eso, y realmente les perjudicaba ver a hermanos que comían de esos sacrificados a los ídolos, y luego su conciencia le acusaba que habían pecado, ¿no? De eso, entonces, hay que cuidarlo y hay que ser solidarios con ellos también. Luego el 27 al 28 hasta el 29, que es otro bloque más. Voy a leerles ahora ese bloque. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, mas si alguien os dijere,
esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia del otro? Entonces estos 3 versículos están en relación al que el anterior hemos leído. Y fíjense cómo en el 28 vuelve Pablo a hablar, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿no? Y vuelve a retomar también el 28, esto fue sacrificado a los ídolos. Y también vuelve a hablar de la conciencia, ¿no? Entonces, para luego decir así, en esta expresión la digo, que nuestra libertad, entonces, en conclusión, no debe afectar la débil conciencia de otros. Entonces, todo eso está marcado dentro de la libertad que tenemos nuestra propia libertad, pero no debe afectar la débil conciencia de otros, ¿no? Entonces, esa libertad que tenemos en Cristo es para bendecir a todos. Amén, hermanos. Entonces, esa idea está ahí en estos versículos. Luego, ya estamos en los últimos versículos, del 30 al 31. Voy entonces a leerles ahora. Dice así: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, esta última expresión es interesante, ¿no? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que se haga, ¿no? Entonces Pablo dice, mira, ustedes comen, beben, cualquier otra cosa que hagan en la vida terrenal, todo lo que debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y aquí entra este tema de la gloria de Dios. Hermano, todo lo que hagamos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra comunidad de fe, nuestras iglesias, y es más, en la sociedad misma, en el trabajo, todo lo que hagamos, siempre debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso hay que tenerlo presente. Este es el mensaje de Pablo a los Corintios. En sus últimos versículos está apelando de que tengan en cuenta que no deben comportarse como egoístas, porque ese ser egoísta no es para la gloria de Dios, es para su propia gloria, ¿no? Esos que solo se llenan de riquezas y no quieren compartir su riqueza con el pobre, no es para la gloria de Dios, es para su propia gloria. Esos bancos que estamos diciendo, hemos dicho como ejemplo, cómo están pensando en ellos, en que ellos nomás pueden comer, ellos sí tienen derecho a comer al trabajo y no están pensando en los que no tienen cómo pagar. Es para su gloria, no es para la gloria de Dios. Esos que están vendiendo sus productos en los mercados, ¿no? Y que han elevado sus precios, están haciendo para su gloria, no para la gloria de Dios. Esos que están sirviendo, dice el Señor, ¿no? Que dicen que en la iglesia son siervos grandes, poderosos, son apóstoles, son evangelistas, ¿no? A veces no lo hacen para la gloria de Dios, sino lo hacen para su propia gloria, ¿no? Todo lo que hagamos, hermanos, sea para la gloria de Dios, pero hay que servir a los hermanos, porque servir a los hermanos es para la gloria del Señor. Y la última parte, 32 y 33, dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, el versículo 32 habla del tropiezo. Entonces, ¿qué cosa está diciendo ahora? Va a ir concluyendo ya Pablo de todo lo que ha venido hablando, argumentando, exhortando, poniendo en evidencia esos comportamientos demoníacos que hemos hablado, de que esas cosas finalmente son un tropiezo para muchos. Su comportamiento egoísta es un tropiezo para muchos. Su comportamiento insolidario es un tropiezo para muchos.
su comportamiento no recíproco es tropiezo para los demás, ¿no? Entonces, no hay que ser ni tropiezo ni a judíos ni a gentiles, es decir, ni a la iglesia, es decir, es para todos, es decir, a nadie, ¿no? Porque a veces decir, no, en la iglesia, aquí en la iglesia me comporto así, allá me comporto de otra manera. No, nuestro comportamiento debe ser igual en la iglesia y fuera de la iglesia. Sin acepción. Sin acepción de personas, sin discriminar, porque si usted discrimina en la iglesia, usted entonces está discriminando en su casa, usted discrimina en su trabajo, usted es un discriminador, usted es un opresor, usted es un esclavizante. Si usted esclaviza en su hogar a alguien, lo va a hacer en la iglesia. Si usted no comparte en su hogar con sus hijos, con su familia, si usted, mire, esos que recién han salido de la prisión, por ejemplo, porque no contribuían, no daban los alimentos a sus hijos, no sostenían su familia y tenían varias mujeres, han salido, ¿no? Si ustedes siguen con el mismo comportamiento, van a regresar a la cárcel. Si usted le da huesos a los perros. Usted tiene a sus mascotitas en su casa, usted los quiere, los besa, los abraza, los sube a la cama, pero le da hueso, por ejemplo. ¿Será eso correcto, digo yo? ¿Eso es ser parte de una familia? Entonces, tenemos que amar también a los animales que son la creación de Dios, ¿no? Y además que nosotros hemos dicho que es parte de la familia, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, hermanos y hermanas, ¿no? Y eso de tratar bien a los animales es para la gloria de Dios. ¿Ven, hermanos? Qué interesante es este término. Pablo ha introducido este término de para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, no solamente tú debes comer, pues tu perrito también tiene que comer. Tú sí te vas a alimentar de proteína, de carbohidrato, de tu gustito. ¿Y al perrito qué le das? La migaja, le tiras al suelo la migaja. No, pues es parte de tu vida. El animal contribuye a que tú estés alegre. El animal, mire, el animal es una bendición en pocas palabras. Pero, es la mejor persona. Porque es más fiel, es leal, ese no te abandona, ese aunque no le dé comer, y fíjate, te está lamiendo el brazo, la piernita, te está correteando, te hace poner alegre en medio de tu crisis, en medio de tu debilidad. Él está ahí contigo. Fíjense, cómo Dios es tan bueno, pero parece ser que para algunos no cuentan las mascotitas, ¿no? Hermanos, entonces, finalmente el versículo 33 de este bloque, Pablo dice, hablando ahora él en primera persona, dice, yo en todas las cosas, fíjese, dice, agrado a todo, dice. No dice solo a mi comunidad de fe, ¿no? Aquí a mis hermanitos, a mi grupito tal, a ese le voy a dar su víveres, porque ese hermanito no me hace la contra, ese hermanito no está ahí fastidiándome, pero a estos hermanos no le voy a dar nada, ¿no? Ni a estos pastores, porque estos pastores son pastores que, caramba, son reclamones, están cada rato que me exhortan, me llaman la atención, estos pastores son un problema para nosotros en la iglesia, ¿cómo no se van estos pastores? Esos son piedras de tropiezo, hermanos. Pablo, podían criticarlo, podían quitarle la ofrenda, podían quitarle el sostenimiento, pero Pablo con todo dice, yo agrado a todos. Claro que no todos le agradaban a Pablo. ¿Por qué no le agradaba a Pablo? Porque Pablo los corregía, Pablo les exhortaba, Pablo le decía su pecado, Pablo decía, tú estás teniendo un comportamiento así, corrígete. Y hemos dicho, Pablo es un hombre lleno del amor de Dios, pero también con autoridad que está puesto por el Señor para corregir, como también están puestos muchos siervos del Señor, siervas del Señor, pastores, pastoras, que están ahí, que van en esa línea de Pablo, de agradar a todos, ¿no? Procurando, dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, ¿no? Mire, con lo poco que uno tiene a veces en la vida, y hablando de economía, lo poco que uno tiene, uno comparte lo poco que tiene. A veces no recibimos en la misma dimensión, pero sabemos que el Señor es un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, si realmente todos miramos el beneficio de otros. Hay que procurar, hermanos, buscar el beneficio de todos. El de todo lo que podamos.
En un texto Pablo dice, primeramente a los hermanos de la fe, dice primeramente, pero luego a otros que no son de la fe, ¿no? Y la iglesia tiene que también ser solidaria ante esta pandemia, tiene que ser solidaria. Hay iglesias que yo felicito, hay iglesias que han dado su estructura, sus instalaciones para dar alimento a mucha gente que no tiene que comer, pobre, y en colaboración con las instituciones del Estado vienen dando apoyo, ser solidario, están siendo generosos con muchas personas que realmente están en una situación muy crítica, hermanos. Y termino diciendo, regresando ahora a nuestro texto nuevamente y cerrar ya con nuestro estudio esta mañana, porque el texto termina en el capítulo 11, versículo 1. Voy a leer el último versículo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Fíjense que así termina Pablo. Todo este bloque que hemos venido hablando del tema de la idolatría, que lo hemos hablado en el capítulo 8, y ahora estamos culminando todo este bloque, y que algunos aspectos lo hemos resaltado como resumen de lo que hemos venido estudiando. Pero ahora fíjense cómo termina. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está retando a una iglesia y está proponiendo una iglesia modelo, pero un modelo, ese modelo, ¿a quién debe parecerse? A Cristo. Ser imitadores de Cristo. Y cuando decimos ser imitadores de Cristo, estamos diciendo a ese Cristo que dio su vida por todos, a ese Cristo que a pesar que amaba a la gente, lo menospreciaba, a pesar que lo golpearon, a pesar de todo, Él cumplió su misión de poder darle la salvación a todo el mundo. Vino a servir a todo el mundo y a no servirse del mundo. Este mensaje de Jesús a sus discípulos hoy tiene relevancia. He venido a servir a ustedes, ¿no? Y no servirme de ustedes. La iglesia está llamada a servir, ese es el modelo. La iglesia sirve al mundo. La iglesia sirve no solamente con cosas materiales, que lo podemos hacer y lo hacemos porque es parte también dentro de ese ministerio de la palabra de Dios, de dar lo que hemos recibido, pero también con nuestro comportamiento, darle a este mundo, que este mundo tiene comportamientos demoníacos, comportamientos idolátricos, de egoísmo, de esclavismo, de discriminación, de opresión, pues el cristianismo es todo lo contrario. Con nuestros comportamientos estamos llevando el mensaje de Jesús, un comportamiento de amor, de solidaridad, de reciprocidad, un comportamiento de tolerancia, un comportamiento donde miremos a la mujer, al niño, a las personas de tercera edad como personas que necesitan el amor de Dios y no violentarlos, no atentar contra su vida, no oprimirlas, no atentar contra su bienestar total, porque hablamos también de las emociones. Entonces, esa es la comunidad cristiana que está imitando a Jesús. Pablo, durante todo su ministerio, ha imitado a Jesús y nos invita a nosotros también a ser como Jesús. Su vida entregó para todos. Concluimos entonces con algunas ideas que ustedes lo tienen, resaltando lo que dijimos en algunas partes. El cuerpo de Cristo entonces es un modelo conflictivo,
alternativo, contracorriente, cuyos miembros deben tener entonces una conducta nueva, capaz de resistir las tentaciones de las instituciones de la sociedad que generan desigualdad social, esclavitud, opresión y muerte, ¿no? Entonces, el cuerpo de Cristo es un modelo a seguir. Segundo, que participar de las actividades del sistema grecorromano, hasta donde hemos visto, ponía en riesgo el parentesco con el Señor y se requiere apelar a la sensatez sobre todo de los nobles envalentonados que se creen sabios y autosuficientes. Tercero, que Pablo reitera que el ídolo no es nada y lo sacrificado a los demonios es creer en los dioses de los paganos. Y habíamos dicho que eso no significa negar que hay un mundo espiritual invisible. Cuarto, creer en los démones implica sostener y dar validez al sistema greco-romano cuya ideología ataca la nueva vida en Cristo. Asimismo, ataca la vida en comunidad cuyos valores como la solidaridad, reciprocidad, amor, libertad deben prevalecer en esta comunidad cristiana. Quinto, tentar a Dios con prácticas idolátricas como la soberbia, inmoralidad, libertad sin límite, discriminación, injusticia, manipulación, pone en riesgo la comunión en la iglesia del Señor. Sexto, los corintios saben que solo se debe participar de la mesa del Señor y eso implica no participar de la mesa de los demonios, es decir, sus prácticas idolátricas. Y séptimo, todo lo que hagamos en esta tierra es para la gloria de Dios. Eso implica no buscar su propio beneficio, sino la de todos, con el propósito de que la gracia de Dios tenga mayor alcance. Hermanos y hermanas, hemos tenido un tiempo bastante holgado para estudiar, meditar. Hemos culminado el capítulo 10 en este estudio